Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Un gusto estar compartiendo en esta noche la palabra de Dios. Les habla el pastor David Bernal y quiero en esta noche que meditemos sobre el poder de las palabras, ¿sí? Es decir, la forma en que nosotros hablamos, el uso que le damos a nuestro lenguaje. Realmente las palabras que hablamos ayer han hecho de lo que es nuestra vida hoy. Y las palabras que hablemos hoy significarán una diferencia muy grande en lo que seremos mañana. Así que la Biblia nos enseña sobre este tema, el tema de que hay un poder en nuestra boca, ¿sí? Que en nuestra boca está la bendición y está la maldición, que en nuestra boca está la vida y está la muerte. Y todo depende de la forma en que nosotros usemos nuestro lenguaje, la forma en que nosotros nos refiramos a las circunstancias que nos rodean. Entonces, eso va a marcar la diferencia. Ciertamente hay un poder creativo en la palabra que hablamos. Bueno, vamos a leer un pasaje de la palabra en Santiago capítulo 3 que habla precisamente de la lengua. Y si notemos cómo la Biblia realmente tiene respuesta para todo. Qué pena que se me había... Bueno, creo que mejoramos el sonido entonces colocando aquí el audífono. Entonces, les decía que hay un poder extraordinario en nuestra boca, ¿sí? Y vamos a estudiar sobre este tema en esta noche. Y quiero que ustedes le presten mucha atención porque va a marcar diferencia en tu vida. Esto va a traer salud a tu cuerpo, va a traer bendición y éxito a tu vida. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención a esta palabra. Mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3. El libro de Santiago está para los amigos, pueden abrir sus Biblias, la Biblia que usted tenga ahí en su casa. Algunos tienen la Biblia de Jerusalén, otros la Santa Biblia, otros diferentes versiones de la Biblia. Dios habla hoy. Bueno, la Biblia que usted tenga en casa, la Biblia es una. Encontramos algunas pequeñas diferencias, ya es en cuestión del uso de las palabras, que en algunas palabras pues están más actualizadas al lenguaje de hoy. Y otras usan un lenguaje que muchas veces incluye un vocabulario que contiene palabras que ya no se usan. Pero en general, la Biblia es la palabra de Dios. Dice el capítulo 3 de Santiago, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta
entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Bueno, oremos al Señor y que el Espíritu Santo nos invitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos dé discernimiento y sabiduría en la palabra, nos dé revelación de esta palabra, para que seamos edificados, para que esta palabra se convierta en espíritu y vida para nosotros, ¿sí? Y porque ciertamente la palabra, cuando Dios habla su palabra en nuestro corazón y la creemos, o sea, produce fe en nosotros, esa palabra es espíritu y es vida. Entonces dice la palabra que, en primer lugar, en versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, qué bueno que las personas pudiesen siempre tener el dominio sobre su boca y no abrir su boca y ofender, ¿sí? Pero muchas veces cedemos a la situación y podemos ofender a las personas. Y sí, ciertamente debemos reconocer que en algunas ocasiones hemos ofendido con nuestras palabras a las personas. Por eso también en la vida cristiana se nos enseña a perdonar y a no guardar la ofensa hasta que llegue la noche, sino que debemos perdonar siempre a tiempo. Pero aquí se hace exaltación de la persona que tiene dominio sobre su boca y que procura no ofender, es decir, aunque sea tentado a hablar palabras y a responder muchas veces a las ofensas con una mayor ofensa, sin embargo tiene dominio, ¿sí? Y dice la Escritura que aquel que puede dominar su lengua también es capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, notemos que el cuerpo muchas veces está siempre deseoso de las obras de la carne. Pero una de las formas de que nos dice la Escritura que si nosotros refrenamos nuestra lengua, también podemos vencer los deseos de la carne. Y aquí la Escritura nos enseña que acerca del dominio de la lengua. Dice que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos y toda esa fuerza y ese brío de los caballos se puede dominar y sujetar desde su boca, ¿sí? Entonces esto nos afirma cómo la lengua realmente controla el cuerpo, ¿sí? La lengua controla el cuerpo. Entonces pongamos la atención a eso. Es muy importante. También
nos da un ejemplo de las naves. Las naves en el mar tienen un pequeño timón. Y ese timón, aunque es pequeño, sin embargo, brinda la capacidad de dirigir la nave por donde el piloto quiere, ¿sí? Entonces, el versículo 5 dice que la lengua es un miembro pequeño, ¿sí? Es un timón para dirigir nuestra vida, para dominar nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es la lengua para nosotros. Dice que la lengua se puede jactar de grandes cosas. Y sí, hay gente que se jacta de grandes cosas y siempre anda hablando y jactándose de muchas cosas. Pero también la lengua produce grandes incendios. La lengua ha producido grandes guerras, ¿sí? Y sí, sencillamente cuando comienza una guerra es porque alguien habló, alguien ofendió y hubo un cruce de palabras y de amenazas y bueno, de allí surgen las guerras, de la falta de control de la lengua. También dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, ¿sí? La lengua tiene también que ver mucho con el infierno, ¿sí? Y Jesús habló acerca de eso. Dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y la salvación, notemos que la salvación del alma se encuentra en la lengua, ¿sí? Porque la Escritura dice que todo aquel que confesare, creyere en su corazón, ¿sí? Y confesare con su boca que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, cree que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos para darle vida y para justificarle delante del Padre con su sangre preciosa, tiene vida eterna. Pero el que se niega a confesar a Jesús como Señor, pues dice que acarrea condenación sobre sí mismo. Porque dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, aunque la luz vino al mundo, Jesús, y esa luz alumbra para que nosotros seamos libres de las tinieblas, sin embargo, muchos no vienen a la luz. Por eso la lengua tiene mucha relación con el infierno. Ahora, pero también tiene relación con la vida eterna y con la salud. Mire que la lengua está puesta entre nuestros miembros. Quiero explicarles un poquito sobre esto, detenerme, porque la Biblia también es, algunos piensan que es un libro pasado de moda, que es un libro que no vale la pena leer. Un sacerdote me decía en la universidad, cuando yo le hablé acerca de la importancia de creer la palabra, me dijo, no, él nos dictaba una materia que se llamaba cosmovisión. Entonces yo le hablé de la Biblia, pero él me dijo, no, ¿usted qué hace creyendo ese libro? Ese libro ya está pasado de moda. Eso fue escrito por un pueblo nómada y pastoril, así que eso no tiene relevancia, ¿sí? Pero no, la palabra del Señor sí realmente tiene una gran, digamos, lo que la ciencia hoy día ha estado investigando sobre la neurocirugía y los grandes descubrimientos de la neurocirugía, pues ya estaban aquí en la Biblia hace 2000 años. Y este versículo precisamente está manifestando eso. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
Y uno de los hallazgos más recientes de la neurocirugía moderna fue que ellos descubrieron que el centro cerebral, donde está el habla, domina sobre todo el cuerpo. ¿Sí? Así que no fue realmente lo que ellos descubrieron, ya el apóstol Santiago lo había revelado aquí, en la palabra. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces los científicos dicen, el centro cerebral domina sobre los demás centros cerebrales. ¿Y qué implica eso? Pues que de la forma en que las personas hablen acerca de su salud, eso va a determinar que gocen de buena o mala salud, ¿sí? O sea, el hablar influye grandemente en la salud de las personas. Y una persona cuando dice, por ejemplo, me estoy poniendo viejo, ya no sirvo para nada, entonces como si diera una orden a su cuerpo de sentirse incapacitado, de sentirse débil, y el cuerpo recibe esa orden del cerebro y entonces la persona el cuerpo empieza a manifestar signos de cansancio, de fatiga, y en la medida que la persona siga hablando de esa manera negativa de su cuerpo, de que ya está viejo, que ya no sirve para nada, pues ahonda más el problema. Bien, quiero también mencionarles un estudio que salió en el año 90 en la revista Selecciones. Yo fui un asiduo lector de las Selecciones. Esta es una revista que sale mensualmente y tiene temas muy, muy hermosos, historias, también datos científicos, datos de medicina. Y bueno, entonces quiero mencionar de las elecciones de agosto de 1990. Allí hay un estudio que se realizó con una pregunta, ¿sí? Y el artículo se llama El paciente sabe más. Esto es de agosto de 1991. Entonces dice, la respuesta de una persona a la pregunta, ¿es su salud excelente, buena, regular o mala? Entonces el médico pregunta a un paciente. Bueno, esto se hizo con pacientes que tenían 65 años para arriba, mayores de 65 años, ¿sí? Entonces se les preguntaba, ¿es su salud excelente, buena, regular o mala? Y entonces, ¿cuál es el resultado de esa pregunta? O sea, ¿qué estaban ellos queriendo conocer o descubrir? Pues precisamente el poder de la palabra. Y entonces notemos lo siguiente, es un notable anunciador de quién vivirá o morirá en los próximos 4 años. Entonces, de acuerdo a lo que ellos respondieran, se iba a descubrir quiénes iban a morir en los 4 siguientes años, ¿sí? Los próximos 4 años. Entonces, el estudio se realizó en 2.800 personas. Y entre hombres, 2.800 personas entre hombres y mujeres, de 65 años para arriba. Y bueno, también se tuvo en cuenta de que fuesen personas que tuviesen las mismas condiciones de salud. Y se les preguntó a todos esta pregunta, ¿es su salud excelente, buena, regular o mala? Y eso iba a determinar, su respuesta iba a determinar si ellos iban a vivir, iban a morir en los próximos 4 años. ¿Sí? Entonces ellos estuvieron analizando estas respuestas y precisamente comprobaron que aquellos que catalogaban su salud como regular y mala fueron los candidatos a morir dentro de los 4 primeros años siguientes, ¿sí? Entonces esto nos muestra cómo
Ciertamente la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, es decir, domina sobre todo nuestro cuerpo, nuestra manera de hablar, la forma en que nosotros nos referimos a nuestra salud, la forma de cómo hablamos, de cómo nos sentimos, eso influye notoriamente en la vida, ¿sí? Es decir, hace diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? Bueno, después la Universidad de Yale hizo, en el mismo artículo está que la Universidad de Yale hizo la prueba, hizo 5 estudios más con un total de 23,000 personas, 23,000 personas. Entonces, de todas maneras comprobaron que exactamente la respuesta a una pregunta iba a determinar, era un anunciador, si las personas iban a morir en los 4 siguientes años, ¿sí? Dependía de la respuesta. Entonces, si usted tiene más de 65 años y le preguntan cómo es su salud, procure no decir que es regular ni mala, porque entonces estarías en esa predisposición a morir en los 4 años siguientes. Bueno, estos son estudios que hace la ciencia y que de todas maneras tienen relación con la Biblia, aunque no están buscando comprobar la Biblia, pero eso que ellos buscan y en la ciencia ya está en la palabra, en la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 18, 20 y 21. Bueno, en el 21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿sí? La vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Qué versículo más, digamos, certero respecto a este estudio que la ciencia ha hecho, ¿sí? Entonces los que dijeron que su salud era regular y mala, pues ellos tenían más posibilidades de morir en los 4 años siguientes que los que decían que su salud era buena y excelente, ¿sí? Aunque a todos los que se les preguntó tenían las mismas condiciones de salud, ¿sí? No era porque se encontraron unos enfermos y otros no tanto y otros con buena salud, no, todos tenían más o menos el mismo perfil de salud. Bien, entonces notemos que dice la Escritura, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Bueno, eso es lo que la Escritura dice aquí en Santiago 3, versículo 6, dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces notemos que todos los seres humanos, todos los seres de la tierra pueden ser domados, ¿sí? Pueden ser domados por la naturaleza humana. Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, esto sería una mala noticia terriblemente para todos los seres humanos. Pero hay una buena noticia aquí. Es que aunque ningún hombre puede domar la lengua, ¿sí? Ningún ser humano puede domar la lengua. Sin embargo, el Espíritu Santo da al creyente la capacidad de tener dominio sobre su lengua, lo cual es una extraordinaria ventaja, ¿sí? Y la Escritura dice que, versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y hermanos, esto tiene grandes implicaciones. Si nosotros bendecimos a Dios, pero con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios,
pues si alguien maldice a la creación, está también maldiciendo al Creador, ¿sí? Si maldecimos a nuestros semejantes, que están hechos precisamente a semejanza de Dios, estaremos también siendo blasfemos contra el Señor. Así que debemos de tener presente que cada ser humano está hecho a semejanza de Dios y por lo tanto merece respeto, porque ahí vemos la imagen de Dios en cada ser humano. Qué bueno comprender esta palabra, porque esto nos evitaría estar injuriando, respetando y maldiciendo a las personas, ¿sí? Y naturalmente, cuando como creyentes nos hemos rendido al Espíritu Santo, Él nos da la capacidad de refrenar nuestra lengua para no maldecir a nuestros semejantes, ¿sí? Y dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. De una misma boca. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 30, el Señor también nos habla acerca de este mismo tema, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 30 dice la Biblia que ya les busco Deuteronomio 30 para que nosotros estemos ciertamente sobre lo que está escrito. Porque a veces es bueno mirar directamente la palabra. Dice Deuteronomio 30, versículos 14. Estoy como demoradito aquí buscando. Bueno, ya llegamos. Dice la palabra, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces notemos que Dios habla acerca de la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. O sea, lo que uno cree en el corazón debe hablarlo con su boca. Y dice el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí? Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿En dónde? ¿Dónde está puesto? Pues en nuestro corazón y en nuestra boca, ¿sí? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿sí? Entonces depende de nuestro hablar, ¿sí? De la forma en que hablemos, nosotros podemos hablar con nuestra boca palabras de vida o de muerte, palabras de bendición o de maldición. Volvemos al experimento que se hizo con estas personas mayores de 65 años. ¿Es su salud buena, regular o mala? Pues la mayoría de los que dijeron que su salud era regular y mala, murieron en los 4 años siguientes, ¿sí? Ellos hablaron palabras negativas en cuanto a su salud, ¿sí? Entonces, eso influye y bueno, ya, gracias a Dios que hay estudios que comprueban estas verdades bíblicas también. Entonces, me encantan las frases de un predicador que es conocido y bueno, también es bastante criticado porque es un hombre de fe y a veces se critica a los hombres de fe. Hay gente que habla es decir, el tema de su predicación es la crítica a hombres de fe. Pero bueno, entonces yo quiero mencionar esa expresión con que él muchas veces comienza sus mensajes. A ver si lo encuentro por aquí. Sí. Dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? Él comienza sus mensajes diciendo esto. En mi boca está, y le hace repetir a la congregación, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza.
de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro, ¿sí? Entonces, en nuestra boca está el milagro para que tengamos vida, salud, prosperidad, éxito. Todo eso está en nuestra boca, ¿sí? Y bueno, algunos de los críticos dicen que eso es parapsicología, que eso es hechicería, que eso es brujería, pero esta enseñanza viene directamente de la palabra, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó acerca del poder que hay en la palabra. El Señor le habló a una higuera, ¿sí? Y le dijo, nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y notemos que esas palabras produjeron la muerte de la higuera. La higuera se secó desde las raíces, ¿sí? Pero era que el Señor quería enseñar precisamente acerca del poder de la palabra, del poder que hay en nuestra boca. Y entonces los discípulos quedaron sorprendidos. Eso está en Marcos 20. Dice que al pasar por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces el Señor Jesús les dice, tened fe en Dios. O sea, tengan la fe de Dios, la misma clase de fe de Dios. Algunos consideran también, siempre hay críticas cuando se mencionan estos temas de fe, pero el Señor dijo, tengan la misma clase de fe de Dios, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dice el Salmo 33, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, ¿sí? Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo que en Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Notemos, lo que usted diga le será hecho, ¿sí? Lo que usted diga. Qué buena esta frase que hemos leído. Dice, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de fracaso, de riqueza y no de pobreza, ¿sí? Porque en mi boca hay un milagro, ¿sí? El milagro de recibir lo que decimos. Lo que diga, dice el Señor, es la promesa del Señor Jesús, lo que usted diga, le será hecho, ¿sí? Y está muy claro, yo no le puedo dar otra interpretación a esta palabra, porque el Señor está muy claro aquí, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. A mí me ha servido esta palabra para ministrar sanidad a mucha gente, ¿sí? Y bueno, hay un don especial, algo que se manifiesta. Hay una fe como digamos, un don de sanidad, de fe para sanidad de columnas vertebrales. Muchas veces cuando alguien viene con dolores de espalda, con hernias discales, con escoliosis, y me mencionan que tienen esa enfermedad, yo les digo, el Señor te va a sanar ahora mismo, ¿sí? El Señor, hoy es el día de tu sanidad. En este momento Dios te va a sanar. Y le digo, venga, oro por usted. Y le digo, pues le hago un examen muy sencillo, que se pare derecho, con sus pies iguales, es decir, en posición firmes, con sus pies junticos, y que extienda sus brazos hacia adelante, ¿sí? Y cuando la columna tiene problemas de escoliosis, está desviada, entonces al estirar los brazos hacia el frente, completamente al frente, se nota que a veces un brazo queda así, más corto que el otro, ¿sí? Y entonces, cuando se imponen las manos en la espalda y se le dice a la espalda columna vertebral te mando,
O sea, estamos hablando de la montaña, el monte. ¿Sí? Columna vertebral, alíneate ahora, ajustate en el nombre de Jesús. Ahora también, la escritura nos enseña que una mujer que durante 18 años anduvo encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, el Señor la vio y la llamó y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego dice que puso la mano sobre ella y la sanó. Entonces, el Señor hizo dos cosas. Primero, le dijo, mujer, eres libre. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor explica que esa enfermedad era producida por un espíritu de enfermedad. Por eso era una enfermedad incurable. Y cuando una enfermedad es producida por un espíritu, pues es una enfermedad incurable, porque la medicina, la droga no la puede sacar. ¿Sí? Entonces, cuando oro por personas que tienen escoliosis, yo sé que esa condición es producida por un espíritu de enfermedad. Entonces, hago lo que el Señor hizo. Le digo, en el nombre de Jesús, ordeno que este espíritu de escoliosis salga. Y luego sí pongo las manos en la espalda y digo, columna, alíneate, ajústate. Luego le hablo a los tendones, tejidos, nervios y ligamentos. Les mando que se relajen, se distensionen y sean sanos. Y el brazo que está más corto o una pierna más corta, porque cuando hay escoliosis se produce ese fenómeno, entonces le ordeno que crezca. Y he visto brazos crecer en forma lenta, es decir, brazos que tienen esta diferencia de 4 o 5 centímetros y el brazo empieza a crecer despacio, despacio, despacio. ¿Sí? Precisamente esta mañana me llamó una persona de Villavicencio, un hermano, que ahora es pastor. Entonces me decía que él presenció una sanidad de una persona con escoliosis en Duitama. Y bueno, yo me acordé que fue la primera sanidad de escoliosis, que estábamos viendo un video de los esposos Hunter donde ellos están ministrando a personas con escoliosis y está el video entonces de una persona que tenía su columna completamente torcida y bueno, los hombros desnivelados, un brazo más corto que el otro y entonces ellos lo hicieron así, reprendieron el espíritu de escoliosis y luego pusieron la mano en la espalda, ordenaron que la columna se alineara y bueno, entonces después mandaron que el brazo creciera y la columna empezó a moverse y a ajustarse y el brazo empezó a crecer, hasta que se igualó. ¿Sí? Entonces, yo vi ese video y entonces pregunté esa noche, el Señor me dio un don de fe en ese momento. Yo pregunté, ¿hay aquí alguien que sufra de escoliosis, que tenga problemas de columna? Y pasó una joven, unos 18 años. Entonces ella tenía problemas de la columna, tenía escoliosis y un brazo 4 centímetros más corto. Entonces yo le puse la mano y eso fue instantáneo. La columna se empezó a alinearse y el brazo se igualó al otro y fue completamente sana. Entonces me decía, yo tenía 8 años cuando usted le ministró a esa joven y fue completamente sana. Entonces eso me dejó impactado. Yo desde ese tiempo, para mí los milagros no eran algo extraño, sino que desde ese tiempo yo creo que Dios hace milagros, porque lo vi. Y bueno, él me decía esta mañana, eso me dejó impactado. Y luego asistí también en el año 90 a una reunión donde usted estaba predicando sobre el Espíritu Santo. Y entonces dijo, comience por algunas sílabas y el Señor va a poner todo un lenguaje fluido en sus bocas. Y dije, entonces yo empecé con unas sílabas, dijo él, y luego el pastor vino, o sea, me dijo, luego usted vino y me puso las manos y yo experimenté esa unción del Espíritu Santo y mi lengua comenzó a tener una fluidez de unos idiomas que yo no conocía.
Y bueno, él es ahora pastor y dice, yo también he visto milagros que el Señor ha hecho. Y bueno, hacía tiempo que, más o menos 30 años que no teníamos contacto nuevamente, pero él está activo ahí en las cosas de Dios, tiene un campamento o sí, campamento de misiones y ahí prepara gente para que trabaje en la selva y con indígenas, les prepara para el evangelismo entre los pueblos indígenas. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Bueno, entonces, ciertamente notemos que hay un poder creativo en la palabra. Jesús mismo dijo lo que le podemos hablar a un monte, ¿sí? Y ese monte puede ser una columna, puede ser un corazón, pueden ser los riñones, pueden ser el hígado, ¿sí? Y le hablamos a los órganos para que sean sanos en el nombre de Jesús y son sanos. ¿Por qué? Porque hay poder creativo en la palabra de Dios, ¿sí? Y así fue como el Señor Jesús sanó a la gente. Él le dijo al leproso, sé limpio. No se puso a frotarlo, ni se puso solamente lo tocó y le dijo, sé limpio. Y suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder creativo. A la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la higuera se murió desde la raíz. Entonces eso también nos da a nosotros la fe para ordenar que los virus, las enfermedades, las células malignas se mueran y los tumores sean desarraigados y la gente es sana. Él también me decía que la madre de él fue sana también de la columna, porque yo había orado por ella y que ella no se ha olvidado nunca de ese milagro que Dios hizo con ella. Bueno, entonces el poder, Dios nos enseña aquí en el libro de Santiago a cuidar nuestra manera de hablar. Y bueno, la Biblia dice que el ser humano no tiene poder sobre su lengua, pero el Espíritu Santo él sí tiene poder y nos da la capacidad de dominar nuestra lengua y de hablar también palabras que produzcan vida y salud en las personas, ¿sí? Entonces yo le invito para que usted hable palabras de vida, hable palabras de éxito, no de fracaso, hable palabras siempre expresando fe. Uno dice, pues puede uno mencionar las promesas de Dios, como dice Isaías 41:10. Usted puede decir, no temo, porque Dios está conmigo. No desmayo, no voy a desmayar en esto, porque mi Dios me esfuerza. Él prometió que siempre me ayudaría, que siempre me sustentaría con la diestra de su justicia. Así que yo espero en Dios. Y además la palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla acerca de que todo ese vigor, esa vitalidad, lo podemos tener cuando confesamos la palabra del Señor. Y más cuando declaramos la obra de Jesús, porque hoy día podemos decir, Señor, gracias porque por tus heridas mi cuerpo está sano. Y podemos hablarle a nuestro cuerpo, decirle, cuerpo, te mando en el nombre de Jesús que recibas sanidad. No tienes por qué estar enfermo, porque Cristo ya llevó toda enfermedad y toda dolencia sobre su propio cuerpo. Así que por las llagas de Cristo yo soy sanado, mi cuerpo es sano en el nombre de Jesús. Y estas palabras tienen poder, ¿sí? Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, entonces quiero decirles una segunda uso del poder de la palabra hablada, es que el Espíritu Santo nos necesita en nuestra boca, ¿sí? Para cumplir los propósitos de Dios. Por eso
digamos, la escritura en Romanos 10 habla acerca de eso. ¿Sí? En Romanos 10 dice que cómo predicarán si no fueren enviados. Bueno, le leo Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, ¿cómo se invoca? Pues con la palabra. Y todo aquel que clamare al nombre de Jesús, como lo hizo el Bartimeo, el ciego, que oyó que Jesús pasaba y él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, hombre, el Señor va ocupado ahí, no moleste. Pero él insistía y gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, sus palabras las escuchó el Señor Jesús, sus gritos los escuchó el Señor Jesús, y entonces mandó llamarlo. Y le dijeron, ten ánimo, te llama. Y el hombre botó su capa y vino, aunque era ciego, vino deprisa buscando acercarse al Señor. Y cuando estuvo delante del Señor, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Entonces, bueno, parece que fue una pregunta como que no tenía lugar, porque si bien un ciego ante Jesús, pues se exponía que era para recibir sanidad. Bueno, pero hubiese podido ser para otra cosa, porque hay ciegos que pudiesen estar teniendo otra necesidad y no esperar ser sanados. Por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Entonces él le dijo, Señor, que reciba mi vista. Y el Señor le dijo, recíbela. Notemos una palabra, bastó para este tremendo milagro. Y al instante sus ojos le fueron abiertos. ¿Sí? Notemos cómo el Señor nos da ejemplo del poder que hay en la palabra. Ahora el Señor nos ha concedido el poder de nosotros hablar en su nombre, palabras de vida, palabras de bendición, ¿sí? Y esas palabras de bendición podemos darlas sobre nuestros hijos. También podemos expresar palabras de bendición sobre los negocios que tengamos. Bendecir una empresa, dice, alguno dirá, pero eso es superstición, ¿cómo se le ocurre hablarle a una empresa? Es un ser inmaterial, un ser no sensible, ¿sí? Entonces, pues el Señor le habló a la materia. Y el Señor dijo que si los hombres callaran, las piedras clamarían. Bueno, entonces este capítulo dice aquí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este ciego invocó el nombre de Jesús y fue salvo, fue sano, porque la palabra salvación no solamente indica perdón de pecados, sino también ser sanado y también ser preservado de peligros. Ser salvo significa ser guardado de accidentes, ¿sí? Ser salvo significa ser libre de opresión satánica también. Entonces todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí yo le estoy anunciando buenas nuevas, así que tengo esta bienaventuranza. Es una bendición para mí. Entonces, estamos predicando buenas nuevas y el Señor nos está enseñando. Dice que no es razonable, que no es bueno, que así como la misma naturaleza no puede una fuente producir agua dulce y amarga
a la vez, o sea, por la misma abertura dar agua dulce y amarga. Pero nosotros sí podemos hablar tanto palabras de bendición como de maldición. Pero el Señor nos está exhortando a que cambiemos nuestra manera de hablar y que evitemos a toda costa, es decir, nos rindamos al Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas no podemos. Aquí está escrito en la palabra, ningún hombre puede domar la lengua, pero sí podemos nosotros, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, incluyendo esa palabra de maldición, ese hablar negativo, ese hablar de maldición, de muerte. Si sometemos eso bajo el Espíritu Santo, decimos, Espíritu Santo, haz morir en mí esta forma negativa de hablar y dame palabras de vida. Entonces vamos a hablar palabras de vida, de bendición, ¿sí? Esa es la exhortación que el apóstol Santiago nos da. Dice, no es lógico que estemos bendiciendo a Dios y maldiciendo a las personas. No es lógico que estemos bendiciendo a Dios y maldiciendo aún nuestros cuerpos, declarando cosas negativas sobre nuestro cuerpo. Este cuerpo ya no me sirve, este cuerpo ya es... mucha gente habla así. Entonces, estamos dándole órdenes a nuestro cuerpo cada vez que decimos algo negativo de nuestras limitaciones. Es que ya no sirvo para nada. Este cerebro, esta memoria mía ya no me sirve para nada, se me olvida todo. Pues no es raro que le dé lugar a un espíritu de Alzheimer y después no sabe ni quién es, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando palabras negativas a su memoria y está dando lugar al enemigo. Yo digo, tengo la mente de Cristo. Eso está en la Biblia. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, yo declaro esa palabra. Por lo tanto, estoy libre mi mente va a estar completamente libre de Alzheimer y tengo una excelente memoria. Entonces, yo hablo palabras de vida y de salud, ¿sí? Sobre mi cuerpo, sobre mis circunstancias. A mí en todo lo que emprendo me va bien y me ha ido bien, ¿sí? Y mientras lo siga declarando, pues me sigue yendo bien, porque la bendición de Dios está conmigo. Entonces, es la manera en que yo puedo decirles que ha sido mi experiencia y que a través de declarar palabras a la gente, palabras de vida, de salvación, pues a mí me invitan a una funeraria a que dé unas palabras. Y bueno, yo dirijo unas palabras referente a la persona, a su vida. Damos gracias a Dios por su vida, por el tiempo que estuvo con los familiares, por ese tiempo que esta persona pudo amar a su familia sirviéndoles. Y bueno, eso son bendiciones. Pero también les hablo palabras de vida eterna. Digo, bueno, llega el momento en que uno tiene que partir de este mundo y si uno no ha recibido a Cristo en su corazón, no hay esperanza de salvación. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero notemos que ahí hay una condición, todo aquel que vive y cree en mí. Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de ser salvos. Después de que muramos, o sea, si una persona muere sin haber creído en Jesús, sin haber pedido al Señor perdón por sus pecados y haber aceptado la justicia de Dios en Cristo, no hay esperanza. Por más que se paguen oraciones y se hagan rezos, eso no salvará al muerto, el alma del muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en el Salmo 49, que ninguno con sus bienes podrá redimir de manera alguna al hermano, a su amigo, a su familiar. Porque la salvación del alma es de gran precio y no se logrará jamás.
O sea, a través de recursos humanos, jamás alguien puede lograr la salvación de su alma. Solamente viniendo a Cristo. Y bueno, yo hablo estas palabras porque son palabras de salvación, así que te invito para que invoques el nombre de Jesús y seas salvo en esta hora. Bien, para terminar, quiero decirles que ese es el poder creativo de la palabra hablada. Cuando predicamos a Jesús, cuando hablamos de que Él murió en la cruz, esas palabras producen vida, vida eterna, más que esta misma vida humana. Tenemos una vida eterna. Entonces, salvación, ir a la gloria del Señor. Bueno, entonces les invito a los amigos que todavía no han invitado a Cristo a entrar a su corazón para que reciban al Señor. Padre, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu inmenso amor. Tú enviaste por amor a Jesús a esta tierra. Jesús vino y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, murió en la cruz en mi lugar. Él pagó allí en la cruz por mis pecados. Él sufrió el castigo del pecado que es la muerte por mí. Y resucitó al tercer día de entre los muertos para darme vida, vida eterna. Y también una vida abundante mientras esté en esta tierra. Yo recibo esa vida abundante y recibo la vida eterna. Sí, gracias Señor. Bendito tu nombre para siempre. Señor, lléname con tu presencia y con tu Santo Espíritu. Y guarda, Señor, la puerta de mis labios. Señor, que yo hable palabras de vida, siempre. Palabras de salud, palabras de prosperidad, palabras de éxito. Sí, Señor, que no exprese jamás con mi boca temor, angustia, desesperación, queja. Renuncio a estas cosas negativas y cambio mi manera de hablar, porque tu Espíritu Santo habita en mí y Él me guía en mis palabras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablo palabras de vida y de salud para cada hermano que está en sintonía y todo aquel que vea este mensaje. En el nombre de Jesús, si estás enfermo, recibe ahora sanidad. Yo proclamo vida y salud en tu cuerpo por las heridas de Cristo. Ordeno que todo virus que esté ahora mismo afectando tu cuerpo, sea de gripa, cualquier virus de COVID-19, no hay diferencia. En el nombre de Jesús ordeno que ese virus muera y todo síntoma de enfermedad se vaya a tu cuerpo. Y te declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hay dos peticiones. El nieto de Nayibe, que le van a hacer un encefalograma, que porque tiene problemas en el colon, en el intestino grueso y el delgado. Y el hermano Luis Rodríguez, que pide oración por las puertas. Bueno, vamos a orar por David Andrés. David Andrés, que ha tenido problemas en su colon. Vamos a hablar salud. Y bueno, se le va a hacer también un electroencefalograma para tratar de descubrir algunas situaciones que encuentren que ese resultado salga bueno para él y que reciba sanidad en su colon, en sus vías digestivas. Padre, en nombre de Jesús, hablamos vida y salud para el intestino delgado, para el intestino grueso de David Andrés, y en el nombre de Jesús toda anomalía que se ha venido presentando y trayendo enfermedad, en el nombre de Jesús reprendemos esta situación, esta condición de enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús y hablamos vida y salud para el sistema digestivo. Intestino grueso y delgado sean sanos, recto sea sano en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Funcionen bien en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También por tu hijo Luis, Señor, te pido que extiendas tu mano y hablo a sus piernas.
Hermano, coloque las manos en sus piernas y hábleles. En el nombre de Jesús, repita conmigo. Piernas, reciban salud, reciban sanidad, sean libres de dolor. Mándeles así con autoridad, dígales, en el nombre de Jesús, piernas, sean libres de dolor. Reciban sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora levántese y camine. Comienza a usar esas piernas. Así le tenga un poquito de dificultad, pero ejercítelas. Comienza a caminar y la sanidad viene a tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Recuerden que la fe es creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Esa es la mitad de la fe. La otra es actuar sobre esa palabra, es decir, poner la fe en acción. Creer que Dios ha obrado y empezar a mover esas piernas completamente con libertad y con fe. ¿Hay otra petición de Gladys Pérez? Sí. Pastor, pido oración por la familia de Lady. Familiares han muerto por de COVID-19 y otros están infectados. Bueno, no. Que Dios corte ese virus de estas personas y traiga vida y salud. Padre, te pedimos por la familia de Lady. Señor, no le conocemos nosotros, tal vez, pero te pedimos que extiendas tu mano sobre esta familia, Padre, y ordenamos que todo espíritu de muerte se aparte de ese hogar, de sus cuerpos, y en el nombre de Jesús hablamos vida en esa casa. En el nombre de Jesús declaramos que la sangre de Cristo ahora es puesta sobre sus cuerpos, Señor, y que el maligno no puede pasar la sangre de Cristo para hacer daño. Y ordenamos que que ese virus se mueran en su cuerpo, ese COVID-19 muera ahora en sus cuerpos y todo síntoma de enfermedad se vaya. También por Camilo y su esposa, allí en Bogotá, sus hijos, este hogar, Señor, que también ha sido atacado por este COVID-19. En el nombre de Jesús, reprendemos ese COVID-19, ordenamos que muera en sus cuerpos y que todo síntoma se desvanezca ahora. En el nombre de Jesús, cesa la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, toda dificultad para respirar se va, la temperatura se normaliza en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por las heridas de Cristo son sanos. Sí, Señor. Padre, reprendemos todo espíritu de muerte y hablamos vida y salud en Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, quiero... Bueno, coloque, hermana Amanda, la mano ahí en su columna y vamos a hablarle a la columna. Repita conmigo. Columna vertebral, te mando ahora en el nombre de Jesús que sea libre de todo espíritu de enfermedad. Columna, le ordeno que se alinee y se ajuste y que toda hernia discal se vaya y toda anomalía de enfermedad en mi columna, se va ahora en el nombre de Jesús. Recibo sanidad por las llagas de Cristo. Declaro mi columna sana ahora en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y yo como creyente pongo mi mano sobre mi columna y declaro que está sana ahora y recibo mi sanidad por las llagas de Cristo. Amén. Gracias, Señor. El hombro también. Háblele al hombro, diga al hombro, sé libre de todo espíritu de dolor y toda atadura del enemigo la reprendo, le echo fuera y ahora mueva su brazo, levántelo, déle un giro, úselo y note que el dolor se ha ido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a Gladys Pérez Vera, saludamos a Nori Nova, saludamos a Luz Amanda Hernández Holguín, también a Martica Cárdenas, a Luz Amanda Hernández Yang, Gladys también, María Nayib Velaldia. Bueno, dice
Bueno, ya oramos por la petición de María Nayibe, que por su nieto Andrés, David Andrés. También saludamos a Beatriz Ciabato, a Marina Molano. Ella cita Romanos 10:13, o sea, sobre cómo predicar, sino cuando habla del versículo de predicar el Evangelio, de quizás de los pies de los que anuncian la palabra. Esperanza Martínez, también le saludamos, a Gladys, ya también, Jimena Bernal, Luis Eduardo Rodríguez Fonseca. Bueno, ya oramos por sus piernas, entonces reciba esa sanidad, comienza a usar esas piernas y ya está sano. Solamente use sus piernas bien y comience a hablar y darle gracias a Dios de esas piernas tan sanas. También saludamos a bueno, hay algunos, a David Steven Cárdenas, a Samuel Celi Rincón, a Sandra Cárdenas, a Ruth Marina Montoya. Ella dice gracias por su enseñanza, bendiciones a todos. Berta Corredora Bella y familia. Bueno, tenía un poquito de eco al principio la transmisión. Dora Alicia Espinel, le saludamos también. A Trinidad Celi Rincón, Sandra Cárdenas, Álvaro Barragán. Entonces, que Dios me les bendiga a todos mis hermanos y a todos los que, no han puesto ningún mensaje, ningún saludo, pero igualmente, un saludo para todos ustedes y nos alegra de que estén en contacto con nosotros en estas transmisiones y siendo edificados con la palabra. Entonces les deseo una feliz noche, que el Espíritu Santo les hable en visiones, en sueños también, y siempre lean la palabra y busquen dirección de Dios en la palabra. Bueno, bendiciones para todos, buenas noches.